Bien, continuamos con este ejercicio. Decíamos de que en ambos lados, debido a que esa pared que está afectada por la presión de ambos gases, de 1 mol y 2 moles, como la pared se encuentra en equilibrio, las presiones en ambos lados deben ser las mismas. Entonces igualamos las presiones. Pero como justamente tenemos esta información como los moles, la constante universal, influye la presión y podemos desglosar los volúmenes, utilizamos la ecuación de estado. Y esa cuestión de estado la reemplazamos en la ecuación 1. Despejando la presión, tenemos que para el primer gas 1 por R por 300 entre V igual a 2, son 2 moles en el segundo gas, por R por 300 entre 2 menos V. Ya que todo el recipiente tiene 2 litros, ¿correcto? 2 litros de volumen, entonces para uno le llamo 1 y para el otro le voy a llamar 2 menos V. Y con esto calculo el volumen en litros. Pero ahí es donde viene la situación. Como yo necesito la presión en Newton por metro cuadrado, recordemos que para que lógicamente nos salga en Joule, ¿correcto? Para que nos salga en Joule, es importante que el volumen se encuentre en metros cúbicos, porque la presión está en Newton por metro cuadrado. Entonces, para que esto salga Newton metro, que es Joule, el volumen debe estar en metros cuadrados, metros cúbicos. Pero acá el volumen sale en litros, hay que tener cuidado. Entonces, por acá, no olvidemos, ¿no? 1 metro cúbico, recordemos que tiene 1000 litros. Entonces, 1 litro, esto en 1000 pasa a dividir y sería 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, 2/3 de litro lo multiplico por 10 a la menos 3. Ahí está. Esa vendría a ser, digamos, en metros cúbicos, porque la respuesta está en litros. Pero yo lo tengo que tener en metros cúbicos para que salga en Newton por metro cuadrado. Bien, y con esto entonces ya podemos calcular la presión que nos están pidiendo. Entonces la presión 1, que va a ser igual a la presión en 2, será igual, a ver, 8.31 por 9 entre 2. Y nos va a quedar 37,395. Repito, 8,31, este 3 pasa arriba, 9 entre 2 nos sale 37,390. Y el 10 a la menos 3 sube como 10 al cubo y se va a multiplicar con el 10 al cuadrado. Y esto sería por 10 a la quinta. Y esto sale en pascales. Esto sale en Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que decir pascales. Sería 37,395 por 10 a la quinta pascales. Y con esto el problema está resuelto. Ya, no hay que olvidar las conversiones. Ojo que pueden haber respuestas donde obviamente se considera el volumen en litros, ¿no? Pero esa no sería la respuesta. Muy bien. Listo. Continuamos. A ver. Un bloque de masa 2 kilogramos colocado sobre una superficie horizontal sin fricción está unido a un resorte de constante elástica K. El bloque se separa 5 centímetros de la posición de equilibrio y se suelta. Determine la función que describe la dependencia de la energía potencial del resorte en función del tiempo, estando U en Joule y T en segundo. Bueno, este problema nos lleva
al movimiento armónico simple. Porque si el cuerpo se liga a un resorte y tú lo separas y lo sueltas, va a comenzar a oscilar. Entonces acá hay un detalle muy importante que debemos tener en cuenta. Vamos a hacer un pequeño gráfico para más o menos tener una idea de lo que nos dice el ejercicio. ¿Está? Ahí está. Esta vendría a ser el eje X, la superficie horizontal lisa, ¿correcto? Y vamos a tener acá el bloquecito. ¿Ya? El bloquecito que en este caso va a oscilar. Bien. El bloquecito que lo vamos a colocar por acá. Este bloquecito se encuentra ligado a un resorte. Entonces, vamos a dibujar acá el resorte. Okay. Se engancha con un resorte. No solamente va a estar en contacto, sino está enganchado. Y bueno, acá en esta situación vamos a entender que el bloquecito, el resorte está sin deformar. Y si hablamos de un movimiento armónico simple, entonces esta posición donde se encuentra el bloquecito, donde el resorte está sin deformar, sería para nosotros la posición de equilibrio. ¿Está? La posición donde X vale 0, donde el resorte está sin deformación, ¿correcto? Y si el bloque pasa por ahí moviéndose, recordemos que es la velocidad máxima. Sin embargo, el problema nos dice que este bloquecito se va a separar 5 centímetros de esa posición donde no hay deformación. Entonces vamos a separarlo 5 centímetros. ¿Está? Voy a ponerlo un poquito más acá. Lo separamos 5 centímetros y dice que se va a soltar. Bueno, estos 5 centímetros, ¿qué sería para nosotros? Si recordamos el movimiento armónico simple, estos 5 centímetros estaría representando para nosotros lo siguiente. Como acá nosotros lo vamos a soltar en un movimiento armónico simple, esta posición, ¿correcto? Esta posición resulta ser el extremo. Por lo tanto, estos 5 centímetros que nosotros lo vamos a alejar sería la amplitud. ¿Correcto? Y esto lógicamente sería para tiempo cero. A partir de ahí, el bloquecito comienza su movimiento oscilatorio. ¿Correcto? A partir de ahí comienza el movimiento oscilatorio del bloque. Ahí. Este bloquecito inmediatamente va a moverse así. Y lógicamente, pues, va a tener una posición X conforme se va moviendo, ¿no? Respecto a la posición de X. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es definir la ecuación de movimiento. ¿Cómo
vamos a poner acá, como para t igual a 0, correcto, para t igual a 0, x resulta ser la amplitud, entonces su ecuación será igual a coseno de W por T. Recuerden que esta es la ecuación de movimiento que nosotros debemos tener en cuenta cuando la oscilación empieza en el extremo, ¿correcto? Para tiempo cero se encuentra en el extremo. Bueno, en este caso la amplitud es 5 centímetros que hay que pasarla a metros, mucho cuidado. Y lo que tenemos que hacer es encontrar el W. Pero como se trata de un sistema masa-resorte, tenemos K y tenemos M. Entonces, por lo tanto, recordemos, el W en un sistema masa-resorte sería la raíz de K entre M. ¿No? Deben recordar ustedes, la frecuencia angular en un sistema masa-resorte es raíz de K entre M. Listo. Ahí tenemos entonces, y con esto podemos calcular la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular será la raíz de la constante, que es 8 por 10 al cuadrado, entre la masa, que es 2 kilogramos. Por lo tanto, W sale 8 entre 2, 4. Sacamos raíz 2, sería 20. 20 radianes por segundo. Esta vendría a ser la frecuencia angular que nos permite definir la ecuación de la posición. ¿Está? Ahora, como está viajando, moviéndose en un plano horizontal, justamente que este X, que es la elongación y la posición del cuerpo que está oscilando, resulta ser la deformación del resorte. Por lo tanto, lo que nos están viendo es la energía potencial, que obviamente sería energía potencial elástica. Entonces recordemos cómo se calcula la energía potencial elástica. ¿Recuerdas? La energía potencial. Claro, porque hay dos, ¿no? La potencial gravitatoria y la elástica, pero obviamente acá se está refiriendo a la energía potencial elástica, porque gravitatoria no hay. Esto sería entonces K por X al cuadrado entre 2. Y ya tengo toda la información, por lo tanto, ya podemos reemplazar. El X justamente viene a ser la ecuación que acabamos de encontrar. Por lo tanto, ya podemos reemplazar. Entonces, la energía U será igual a la constante, que en este caso es 8 por 10 al cuadrado, por la deformación, bueno, en este caso X, a ver, vamos a primero a expresar X. X sería igual a, que es 5, pero 5 sobre 100, cuidado, vamos a poner a 5 por 10 a la menor, porque tiene que estar en metros, multiplicado por el coseno de 20. Entonces ya podemos calcular la energía. Sería la constante, que es 8 por 10 al cuadrado, K por X al cuadrado, elevamos esto al cuadrado, te quedaría 5, 25 por 10 a la menos 4, por coseno cuadrado de 20t. Todo dividido entre 2. Acá, entre 2. ¿Está? Y con esto ya tenemos prácticamente la respuesta. Como verán, el problema es sencillo, las fórmulas se reconocen, pero el problema puede estar en las unidades. No nos damos cuenta de las unidades, ahí viene el problema.
8 entre 2, 4. 4 por 25 sería 100. Te queda 10 a la cuarta, que se va con el 10 a la menos 4. Y finalmente la respuesta sería coseno cuadrado de 20 θ. Por lo cual, el problema estaría movimiento armónico sí. Veamos el siguiente. A ver, un problema más de termodinámica. Dice lo siguiente. La figura muestra un diagrama PV de 3 procesos isotérmicos y 3 procesos adiabáticos de un cierto sistema termodinámico. Muy bien. Se sabe que la eficiencia de los ciclos de Carnot, es decir, el cruce de las adiabáticas y las isotermas, generan varios procesos que cumplen con el ciclo de Carnot. Por ejemplo, el proceso HEBAH sería un ciclo de Carnot. ¿Por qué? Tenemos 2 isotermas y 2 adiabáticas. EFGBE también, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de las intersecciones entre adiabáticas e isotermas corresponden a ciclos de Carnot. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Se sabe que la eficiencia de los ciclos de Carnot ABCDA, a ver, vamos a sombrear para identificarlos. Estamos hablando de este ciclo. Bien. Y EFGBE. EFGBE. A ver, vamos a poner por acá. Ya. Bien, esos son los ciclos de Carnot. Son 0,25 y 0,2 y nos piden la eficiencia del ciclo EFIDH. O sea, nos están pidiendo la eficiencia del ciclo formado por estos estados, ¿no? ¿Correcto? HFIDH. Muy bien. Ahora, recordemos que los rendimientos en un ciclo de Carnot, obviamente para cualquier máquina térmica, sus rendimientos son 1 menos calor expulsado al foco frío entre el calor absorbido del foco caliente. Para cualquier máquina térmica. Pero cuando se trata del ciclo de Carnot, la relación de calores equivale a la relación de temperaturas. ¿Está claro? Mucho cuidado. Solo cuando se trata del ciclo de Carnot. Y acá nos están hablando del ciclo de Carnot. Por lo tanto, a este isoterma que está pasando por HEF, la vamos a llamar temperatura 1. La siguiente ABG, temperatura 2. Y luego DSI, temperatura 3. Vamos a trabajar con esas temperaturas porque los ciclos de Carnot tienen su rendimiento que dependen de esas temperaturas. Entonces, tenemos por acá lo siguiente. A ver, ciclo A, B, C, D, A. ¿Correcto? A ver, Carnot, vamos a poner acá. El rendimiento es 1 menos la temperatura del foco frío, que es la temperatura menor, entre la temperatura mayor. Esto es lo que tenemos que recordar como rendimiento según el ciclo de Carnot. Entonces, vamos a tener eso. Mira. Acá tenemos que el rendimiento es 0,25. Ahí está, 0,25. Igual a ¿qué? A 1 menos. Veamos las temperaturas. A, B, C, D, A. La temperatura mayor sería T2 y la temperatura menor sería T3. Por lo tanto, sería 1 menos T3 entre T2.
Ya está. Esa sería la relación que podemos tener ahorita. Y con esto podemos nosotros ya tener una cierta relación. Entonces por acá, T3 entre T2 resulta ser, a ver, 1 menos 0,25, nos queda 0,75, o sea, 3/4. Bien, ahí tenemos la relación entre la temperatura 3 y la temperatura 2. ¿Está? De acuerdo al ciclo de Carnot. Luego, la otra información corresponde al ciclo EFG, BE. Bien, para ese ciclo, el rendimiento resulta ser 0,2. Y esto será 1 menos FGB, la temperatura menor sería T2, entre la temperatura mayor que sería T1. Entonces T2 entre T1 será 1 menos 0,2, 0,8. En este caso sería 0,8, sería 8 décimos, 4 quintos. ¿Está? Ya tenemos ahí entonces la relación entre T2 y T1. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Pero ahora nos piden el rendimiento para un ciclo, que es el siguiente. Ponemos ahora ciclo H, F, I, D, H. Bien, el rendimiento que nos están pidiendo será 1 menos la temperatura menor que es T3 entre la temperatura mayor que sería T1. Muy bien. Entonces podemos nosotros reemplazar. Muy bien. Entonces, de las expresiones anteriores, el rendimiento será 1. T3 podemos despejarlo, que sería 3/4 o 0,75 veces T2. Y T1 podemos colocar como 5/4, ¿no? Si despejamos T1 sería 5/4, sería 1,25 veces T2. Como verán, podemos expresarlo en función de T2 cada uno, despejando de las ecuaciones anteriores. Y fíjense cómo T2 se va a cancelar. Como verán, si ustedes ven el gráfico, el problema parece complicado, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es correctamente la teoría. Y con esto calculamos el rendimiento que nos están pidiendo, que sería 1 menos 0,75 entre 1,20. Y esto nos da 0,4. Y con esto el problema estaría resuelto. ¿Qué hemos utilizado? Termodinámica, máquinas térmicas, específicamente el ciclo de Carnot. Continuamos. A ver. Dice, un cuerpo de masa m igual a 0,5 kilogramos está sujeto a un resorte ideal de constante elástica 5 por 10 a la cuarta dinas por centímetro. Muy bien. Y de longitud natural 20 centímetros. El cuerpo está apoyado sobre un disco horizontal de diámetro 50 centímetros, o sea de radio 25 centímetros, cuyo eje de rotación está sujeto al otro extremo del resorte. Sabiendo que no hay rozamiento que considerar,
calcule la máxima velocidad angular en radianes por segundo que puede ser impuesto al sistema sin que el cuerpo abandone el disco. Una DINA 10 a la menos 5 newton. Gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Bueno, en primer lugar, recordemos que si el disco no girara, lógicamente el resorte, la bolita estaría inerte, estaría en reposo, y el resorte estaría sin deformación. Pero recuerda que todo cuerpo que gira o que está en un sistema giratorio tiende a salir disparado en forma radial. Eso significa que cuando el disco adquiere una velocidad angular, inmediatamente la bolita, que tiene una masa determinada, se comienza a alejar del centro. Como consecuencia de ello, el resorte comienza a estirarse. ¿Correcto? El resorte comienza a estirarse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? En primer lugar, la bolita, como tú verás, está en la parte interna del disco. Si ustedes se dan cuenta, en la posición en que se ve en la figura, imaginemos que el disco no está girando. La bolita se encuentra sujeta al resorte y no hay deformación. Por lo tanto, si el disco no gira, la bolita se va a encontrar a 20 centímetros del centro del disco. ¿Por qué? Porque el resorte sin deformar dice que mide 20 centímetros. Conforme la velocidad angular del disco va girando, la bolita inmediatamente para una velocidad angular determinada se aleja un poquito de su posición original, estirando ya el resorte. Si por ejemplo la bolita se aleja 1 centímetro, entonces el resorte se estaría deformando 1 centímetro. Por lo tanto, la bolita estaría a 21 centímetros. Y así sucesivamente. Entonces yo debo darle una velocidad angular tal que la bolita a lo más llegue al borde del disco. ¿Por qué? Porque dice que no debe abandonar el disco. Por lo tanto, yo le voy a ir incrementando la velocidad angular de tal manera que la bolita se comienza a alejar del centro y por ende va estirando el resorte, de tal manera que, en este caso, la bolita finalmente estará a lo mucho en el borde del disco. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Bien, acá tenemos entonces lo siguiente. Ahí está. Esta viene a ser más o menos la circunferencia sobre la cual la bolita se está moviendo. ¿Está? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá tenemos entonces el centro. ¿Ya? Y vamos a tener a la bolita en su situación máxima, es decir, en el borde del disco. Por lo tanto, el resorte estaría acá, ya estirado. Y la bolita estaría acá. Apoyada en el disco, obviamente. Está girando. Y hay una velocidad angular que la coloca en esa posición. Bien, ya está. Y lógicamente, como debe llegar solo hasta el borde, entonces a partir de la posición inicial, la deformación del resorte sería esta. Hasta ahí nomás de... Por lo tanto, acá hay una información importante, ¿no? El resorte sin deformar mide 20 y el radio es 25. Y como la bolita debe llegar solamente hasta el borde, eso significa entonces que
el resorte se va a deformar 5 centímetros. Como máximo, porque si no, la bolita abandona, en este caso, el disco. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la condición del ejercicio. Entonces, yo necesito una velocidad angular de tal manera que la bolita llegue solamente hasta el borde del disco. Nada más. No debe superarlo. Por lo tanto, la deformación del resorte debe ser 5. ¿Por qué? Nuevamente insisto. El resorte sin deformar mide 10. El diámetro dice que es 50. Por lo tanto, el radio es 25. Entonces, si se va a ir solamente hasta el borde, significa que el resorte se debe estirar solamente 5 centímetros como máximo. De lo contrario, la bolita abandona el disco. Bien, entonces estamos en lo que es la dinámica circular y para eso, pues, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En este caso, tenemos el peso, ¿correcto? El peso de la bolita. ¿Está? Tenemos la normal debido al apoyo en el piso del disco. Y lógicamente, la fuerza elástica, ¿correcto? La fuerza elástica, que en este caso, como el resorte está estirado, apunta hacia el centro de la circunferencia. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica, recuerda, se opone a la deformación. La fuerza elástica trata de que regrese a su posición original. Bien, acá tenemos el peso y acá tenemos la normal. Muy bien. El peso sería 0,5 G. Acá es la normal. Y esta viene a ser la fuerza elástica. Muy bien. Y recuerden que cuando en dinámica circular la partícula está girando en una circunferencia horizontal, entonces los ejes con los cuales debemos trabajar sería el siguiente. Los ejes serían un eje radial y un eje paralelo al eje de rotación, es decir, un eje perpendicular al plano de rotación. Así. Recuerda que el eje de rotación viene a ser este. Es una recta perpendicular al plano de rotación. Cuando una partícula gira en un plano horizontal, lo que hacemos es tomar esto. Entonces acá tenemos el llamado eje radial y este es el eje perpendicular o paralelo al eje de rotación. Bueno, pero en el eje perpendicular, si ustedes se dan cuenta, no hay movimiento. Por lo tanto, la normal con el peso se elimina. Y como no hay fricción, no hay ninguna fuerza de rozamiento que tengamos que calcular, por lo tanto, simplemente la normal sería 0,5. Donde vamos a tener que trabajar es a lo largo de la dirección radial, donde recuerda que tenemos la fuerza centrípeta, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero, ¿qué viene a ser la fuerza centrípeta? La resultante de fuerzas que están en el eje radial. La única fuerza que está en el eje radial viene a ser la fuerza elástica. Entonces, la fuerza elástica, que es la que representa en este problema la fuerza centrípeta, debe ser igual a la masa por. Ahora, como me están pidiendo encontrar la máxima velocidad angular, de hecho, lo que vamos a encontrar ya es la máxima porque estamos colocando la bolita en situación máxima, es decir, en el borde del disco. Sería entonces igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Bueno, en este caso, volviendo al gráfico, si la bolita obviamente se encuentra en el borde, creo que entendemos que para la nueva posición de la bolita, y está girando ahí, prácticamente para la condición del ejercicio, el radio de giro sería para nosotros 25 centímetros. ¿Correcto? Ya que en este caso
La bolita debe encontrarse en el borde del tubo. Muy bien, vamos a reemplazar. La fuerza elástica viene a ser la constante por la deformación. Recuerden que la fuerza elástica viene a ser K por X. Muy bien, K vale en este caso, a ver, 5 por 10 a la cuarta días. Ajá, pero acá hay un problema. A ver, la constante sería 5 por 10 a la cuarta. Esto debe estar en newton por metro. Una dina es 10 a la menos 5 newton. Y un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Y recién esto va a quedar en newton por metro. Por lo tanto, la constante sería 5. A ver, acá te quedaría 5 por 10 menos 1, 50. ¿Correcto? Acá te queda arriba menos 1, te queda 50 newton por metro. Entonces acá sería 50 multiplicado por X. Pero X es 5 centímetros, sería 5 por 10 a la menos 2. Esto igual a la masa que es 0,5 por la velocidad angular al cuadrado y multiplicado por el radio que sería 25, pero tiene que estar en metros por 10 a la menos 2. Como verán, hay que tener cuidado con las unidades. A ver, acá nos va a quedar entonces, a ver, 10 a la menos 2 se va, acá te va a quedar 2, acá te va a quedar 10, y finalmente, a ver, 5 por 2, 10, acá sería un medio, raíz de 20. Y si le damos forma, sería 5 por 4, 2 raíz de 5 radianes por segundo. Y esa sería básicamente la respuesta en el ejercicio. Mucho cuidado con las transformaciones que se tienen que hacer. Hoy. ¿Ah? ¿Está claro, jóvenes? ¿Todo bien?